Soy estudiante de Ingeniería Industrial, estudio en la Universidad USFE, Federico Enríquez en Carvajal. Soy integrante del grupo número 5 y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la temperatura. A lo largo de esta presentación estaremos viendo lo que es diferencia entre calor y temperatura, las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin, y además de eso estaremos realizando un experimento que podremos percibir lo que es la temperatura y calor en la vida cotidiana. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física que mide el grado de calor o frío, es decir, indica qué tan frío o tan caliente se encuentra un objeto, sustancia o ambiente. Es una propiedad fundamental de la materia porque está relacionada directamente con la energía interna de las partículas que las componen como átomos y moléculas. Cuando las temperaturas se mueven más rápido, la temperatura es alta y esto es el calor. Cuando se mueve más lento, la temperatura es baja, esto es frío. Se mide en termómetro y se expresa en diferentes escalas como Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Saludos, mi nombre es Emanuel Lapo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, pertenezco al grupo número 5. Voy a estar hablando sobre la diferencia entre el calor y la temperatura. Para poder entender la diferencia entre el calor y la temperatura, primero debemos saber que ambos conceptos están relacionados con la energía y el movimiento de las partículas, pero no significa lo mismo. La temperatura es una medida que nos indica qué tan caliente o fría está un cuerpo. Desde el punto de vista científico, la temperatura está relacionada con la energía cinética promedio de las partículas que forman una sustancia. Es decir, mide qué tan rápido se mueve la molécula dentro de un objeto. Cuando las partículas se mueven más rápida, la temperatura es mayor, pero cuando se mueve más lento, la temperatura es menor. La temperatura se mide con un instrumento como el termómetro y se expresa en una unidad como grados Celsius, Kelvin. Podemos decir que el calor es una forma de energía en tránsito. Esto significa que el calor no se encuentra dentro de un objeto como tal, sino que se transfiere de un cuerpo a otro. Existe una diferencia de temperatura. El calor siempre fluye desde el cuerpo con mayor temperatura hacia el de menor temperatura, hasta que ambos alcanzan un equilibrio térmico. Este proceso es estudiado dentro de la térmica. El calor se mide en unidad de energía como Joule y caloría. Una diferencia clave es que la temperatura indica el estado térmico de un cuerpo, mientras que el calor representa la energía que se transfiere entre los cuerpos. Por ejemplo, podemos ver un vaso pequeño de agua caliente, que este puede tener una temperatura alta, pero contiene menos calor que una piscina con agua tibia, porque la cantidad total de energía depende también de la masa. Además, podemos decir que la temperatura es una propiedad intensiva, lo que significa que no depende de la cantidad de materia, mientras que el calor es una propiedad extensiva, ya que sí depende de la cantidad de sustancia involucrada en el proceso. Ya para concluir, podemos decir que la temperatura nos dice qué tan caliente o fría está algo, mientras que el calor nos explica cómo se transfiere la energía térmica entre los cuerpos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Anthony Santana Anastasio, perteneciente al grupo 5 de Física 5 y Termodinámica. Y hoy estaré hablando de 3 escalas: la escala de Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin. La escala Fahrenheit es una unidad de medida de temperatura que fue propuesta por el físico Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. Esta escala establece 2 puntos fijos: la temperatura a la que el agua se congela, de 32 Fahrenheit, y la temperatura a la que el agua hierve, de 212 Fahrenheit. La diferencia en estos 2 puntos es de 180 grados, lo que significa que cada grado representa 1 de 180 de la diferencia entre estos 2 puntos. La escala Fahrenheit es utilizada principalmente en Estados Unidos y en algunos otros países anglosajones. La escala Celsius
es una unidad de medida de temperatura que se utiliza ampliamente en el mundo. Se basa en dos puntos fijos, el 0 Celsius para el punto de congelación del agua y el 100 grados Celsius para el punto de ebullición del agua a presión atmosférica normal. Esta escala fue propuesta por el físico sueco Andrés Celsius en 1742 y ha sido redefinada en 1948 para coincidir con el punto triple del agua, que se sitúa a 0.01 grados Celsius, por debajo del cero absoluto. La escala Celsius es la más utilizada en la vida cotidiana, especialmente en países de habla hispana, y se utiliza comúnmente en termómetros, dispositivos domésticos y etc. La escala Kelvin es la unidad de medida de la temperatura del Sistema Internacional de Unidades en el cero absoluto, que es la temperatura más baja posible. Se sitúa en 0 Kelvin. El punto de congelación del agua en Kelvin es 273 Kelvin y el punto de ebullición es 373 Kelvin. Estas temperaturas son fundamentales en la termodinámica y se utilizan en diversas aplicaciones científicas y tecnológicas. Es cuanto. En esta imagen se pueden observar las diferencias que hay entre la escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin, que observándola de una manera específica podemos notar que con ambas se logran medir las mismas temperaturas, pero en diferentes idiomas, por así decirlo. Mi nombre es José Adrián Montiel, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad UFE. Soy integrante del quinto grupo de Física 5 y hoy le estaré mostrando un experimento de temperatura. Por lo visto aquí tenemos agua fría, agua caliente y agua tibia. Y vamos a estar metiendo ambas manos, una en el agua fría, una en el agua caliente y luego ambas manos dirán en el agua tibia para ver la temperatura, cómo cambia y qué sensación térmica sienten las manos. Luego procedemos a meter las manos durante 30 o 40 segundos en agua fría y en agua tibia. Luego procedemos a meterle en el agua tibia. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Benabel Tolentino y yo soy integrante del grupo número 5 y estaré hablando sobre la temperatura, referente a la temperatura siguiendo la secuencia con nuestro compañero Puntiel, la cual estaré planteando algunas preguntas o respondiendo algunas preguntas que se plantean. Y dice así: ¿las dos manos sintieron la misma temperatura? ¿Y por qué? ¿Cambió realmente la temperatura del agua tibia? ¿Qué demuestra esto sobre la diferencia entre la temperatura y la sensación térmica? Pues estaré explicando la reacción que tendrá sobre las sensaciones de nuestro cuerpo. Entonces, pregunta número 1.
¿Las dos manos sintieron la misma temperatura? ¿Por qué? No. Aunque ambas manos estaban dentro del mismo recipiente con agua tibia, cada mano percibió una sensación térmica diferente. La razón. Esto se debe a que la adaptación sensorial, más bien los termorreceptores de la piel, no miden la temperatura absoluta, sino que los cambios de temperatura, sino los cambios de temperatura respecto al estado anterior. Bien, la mano que venía del agua caliente sintió el agua tibia como si estuviera fría, porque perdió rápidamente calor. Mientras que la mano que venía del agua caliente, o sea, del agua fría, sintió caliente, porque comenzó a ganar calor. Y la pregunta número 2 dice lo siguiente: ¿cambió realmente la temperatura del agua tibia? No necesariamente. ¿O no? La temperatura del agua tibia se mantiene constante durante todo el experimento. Lo que cambió fue la interpretación del sistema nervioso. Hizo de esta temperatura. O más bien, el agua tiene una energía cinética promedio definida. O sea que el agua tiene un promedio definido de energía cinética. Se puede decir que su temperatura es objetiva. Pero la respuesta fisiológica de cada mano fue diferente según su punto de partida, que es de donde viene la pregunta número 3. ¿Qué demuestra esto sobre la diferencia entre la temperatura y la sensación térmica? Este experimento demuestra que estos dos conceptos, aunque son relacionados, son diferentes. Entonces, la temperatura es lo siguiente. La temperatura es una magnitud física objetiva y escalar que se puede medir con precisión usando un termómetro. Y no depende de quién la mida ni de su estado previo. Entonces, la sensación térmica es una percepción subjetiva y relativa que depende de los factores biológicos, de la conductividad térmica y de la adaptación de los receptores nerviosos. ¿Ve? Hay diferencia ahí. Pero en conclusión, ya para finalizar, el experimento evidencia el cuerpo humano. No es un termómetro confiable. O sea, con el cuerpo usted no puede utilizarlo como un termómetro para medir valores absolutos, ya que nuestro sistema nervioso está diseñado para detectar variaciones y protegernos de los cambios bruscos, más que para calcular grados exactos. El día que usted necesite medir grados exactos, es recomendable que compre un termómetro, porque con su cuerpo no podrá hacerlo, porque el cuerpo está hecho para otra cosa. O sea, el cuerpo funciona con nervios. ¿Por qué es necesario usar un termómetro para obtener una medición objetiva? Es necesario usar un termómetro porque nuestros sentidos suelen engañarnos constantemente. Como vimos en el experimento, una misma agua puede sentirse diferente en la segunda mano. En el termómetro, se encarga de medir la temperatura de forma exacta y no depende de lo que sentimos. ¿Cómo se relaciona este experimento con las escalas termométricas? El experimento demuestra que nuestra percepción no es confiable. Por eso utilizamos las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin, que estas permiten medir la temperatura y dar números exactos y comprobar de forma clara. En conclusión, la temperatura es un concepto muy importante para poder entender cómo funciona el calor en nuestro entorno. Y durante este trabajo pudimos ver la diferencia entre calor y temperatura y cómo también podemos medirla con nuestra escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin, que nos permite medirla correctamente. El experimento también nos demostró que no siempre podemos confiar en lo que sentimos,
ya que podemos también percibir una misma temperatura de forma diferente, y es importante usar los instrumentos termométricos que nos dan los resultados exactos y confiables. En general, estos temas son sumamente importantes para nuestra vida diaria. Es cuanto y hasta aquí nuestra presentación.